todos los alineamientos, o bueno, mayormente muchos alineamientos, conceptualmente todos hacen esto, se basan en el concepto de máxima parsimonia. Hay conceptos alternativos, pero corren de manera paralela y cercana al de la máxima parsimonia. ¿Qué es máxima parsimonia? Bueno, tiene artículo de Wikipedia, pero básicamente acá dice, bueno, este criterio fue utilizado en datos moleculares y dice, este modo consiste en suponer que hay una cantidad de mutaciones mínimas de secuencia a secuencia a la hora de armar un árbol filogenético como el que ya hemos armado. Dicho de una forma distinta, es más o menos el mismo concepto de la navaja de Occam, que acá con esta frase es un poco más fácil de entenderlo. En igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la más probable. Entonces, vamos a agregar una posibilidad incluso más loca. La tercera posibilidad, por ejemplo, al alinear estas dos secuencias, puede ser esta sería un alineamiento alternativo en el cual una secuencia, un antepasado anterior, se perdió todos estos nucleótidos y en el músculos luego agregó estos nucleótidos, estos caracteres, y en el Homo sapiens, bueno, se conservó estos, agregó estos, mejor dicho, y perdió unos que venían después, que no sabemos cuáles son, pero los perdió. Entonces, ¿qué nos dice? Perdón, esto es así. La navaja de Occam, el concepto de máxima parsimonia. Y bueno, suponiendo que perder un aminoácido, ganar un aminoácido, y vamos a anotarlo acá, suponiendo que los eventos de perder un nucleótido, ganar un nucleótido y mutar un nucleótido vamos a suponer que son idénticos, misma probabilidad, bueno, suponiendo que eso sea así, esta posibilidad es la primera que descarto, porque acá ocurrieron 8 eventos en total de pérdida. Acá ocurrieron 2 eventos, uno de pérdida y una ganancia, como se lo quiera ver, y acá finalmente ocurrió un evento de mutación. Entonces, ante esa posibilidad, yo voy a asumir que lo que ocurrió acá fue que hubo una simple mutación. Se mutó un nucleótido. Y eso es lo que ocurrió. Y esa hipótesis va a estar representada en este alineamiento, no los anteriores que ya borré. Y decimos que este es el alineamiento correcto. Bueno, todo esto asumiendo que estos eventos son igual de probables. Ya vamos a ver que no, pero arranquemos suponiendo que lo sean. Esto es distancia de edición. En vez se me dan 2 cadenas de caracteres, y ahora sí empezamos con Nielsen-Wundt, ahora sí empezamos con la parte algorítmica, como 50 minutos después. Se me dan 2 caracteres, string A, stat C, este G, string B, con longitudes N y M, ¿no? Bueno, no lo vamos a anotar. Se me dan estas dos cadenas de caracteres y los tengo que alinear de forma tal que minimice esas operaciones que se le tienen que hacer.
es lo mismo que distancia de edición, es conceptualmente muy similar. En distancia de edición, si esto hubiera sido distancia de edición, me hubieran dicho qué le tengo que hacer al A para convertirlo en B. Bueno, seguramente a vos no se te hubiera ocurrido decir, bueno, al A para convertirlo al B tenés que agregar y tenés que agarrar y borrarle el tat C todo, se lo borras todo. Queda un coso vacío. Y luego le agregas el TATG. Entonces con 8 operaciones conseguís el TATG. No, lo que hubieras dicho es mutar C por G. Y en ese caso tengo una única operación en total. Y listo. Si por ejemplo era tat C y lo querías convertir en tat, bueno, lo que hubieras hecho es borrar C, una operación en total. Y si hubiera sido tat y tat G, hubieras dicho agregar G, una operación en total. Es fácil verlo así, con secuencias tan cortas, pero sabemos que con secuencias más largas se puede poner más complicado. Y también vimos, seguramente vieron en clase, que bueno, a veces no es tan fácil, digamos, no hay una solución determinada. Bueno, un ejemplo bien tonto que se me ocurre en este momento es, si quiero convertir tatús en tatos, bueno, ¿qué O tengo que eliminar? No está definido. Entonces vamos a tener dos soluciones con el mismo valor óptimo, con el mismo costo, una operación de sacar un carácter, pero con dos soluciones distintas. Y bueno, hay mejores ejemplos, ahora no se me ocurren. Entonces, en el caso de alineamiento, si en verdad quisiéramos alinear, y alinear no hace falta que sea una CGT, puede ser cualquier secuencia de caracteres, en vez de pensar cómo modificar esta secuencia para convertirla en esta, queremos decir qué es lo que creemos que le pasó a esta secuencia para convertirse en esta. O viceversa, porque en alineamiento, digamos, ocurre ida y vuelta. Entonces, la diferencia es que ahora lo que hacemos es alinear las secuencias y, por ejemplo, modificar ambas cadenas de caracteres. Ahora, en vez de operaciones de borrado, agregado, y le decíamos cambio o reemplazo, ¿no? Vamos a tener, y todo esto se le hacía al string A, ¿verdad? Bueno, ahora se le hace a ambos, y está la opción de agregar gap en B, agregar gap en string A o mutar. En este alineamiento yo decidí hacer una operación de agregado de un gap en A y eso me dio un costo de 1. Claro, de nuevo, yo por ahí se me ocurría decir, no, lo que tengo que hacer es, en realidad lo que ocurrió acá fue que se le agregó esta O se convirtió en S, ¿no? Y esto es un mismatch, y acá se borró un carácter. O sea, acá había una S más, decimos que acá había una S más y se borró, y tampoco tenés un match acá. Este alineamiento
Vamos a ponerlo posibilidad. Es uno posible. Un alineamiento más óptimo sería simplemente poner un gap acá y listo. Y acá tenemos un match. Entonces, en este alineamiento decimos que hubo una sola operación, un solo evento, y acá decimos que hubo dos. Entonces, por principio de máxima parsimonia, navaja de Occam, decimos que esta posibilidad 2 la descartamos, y lo que seguramente haya pasado es que la secuencia B haya perdido una O ahí. También tiene una O como Tatus, pero perdió esa O. Decir que perdió esa O es ponerle un gap a la secuencia B. Si fuera al revés, cuando TOSA, bueno, si fueran estas las dos secuencias, las dos A, decimos, bueno, que así como la secuencia B perdió una O acá, la secuencia A perdió una A acá. Esto es una oposición de simplemente enfocarnos en la secuencia A y decir, si de nuevo esto fuera a distancia de adición, lo que hubiéramos estado haciendo es, bueno, quiero convertir Tatus en Tatosa, bueno, saco O, medio Tatos, y luego agrego A, Tatosa, y listo. Me machean idénticas, dos operaciones. Esa es la comparación. Entonces, lo que antes era borrarle un carácter a A, perdón, agregarle un carácter a A, es agregarle un gap en B. Y esto va a generar confusión, pero hasta que lo ubiquen. Y lo que antes era lo que antes era borrarle un carácter, porque siempre operábamos en A. Lo que antes era borrarle un carácter a A, ahora decimos que es, perdón, no, lo que antes era agregarle un carácter a A es agregar un gap en B. Y borrarle un carácter a A es agregar un gap en A. Creo que era así. Ahora después cuando haga la tabla, el algoritmo me voy a avivar. Y después tenemos la mutación, que es con lo mismo. En distancia de edición decimos hacemos el cambio, y en Magun decimos acá hubo un cambio, ¿no? Digamos, se lo ve al revés. Y ahora vamos a ver finalmente cómo funciona.